Tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, Buenas em, tardes, compañeros y compañeras, buenas ¿cómo están? tardes, ¿cómo me les va? Bien, gracias a Dios, compañera. Bueno, qué rico. Bueno, como ya tenemos buen público, Buenas va- tardes para todos. buenas tardes, Alberto, ¿cómo están? Vamos a iniciar Muy entonces bien. este webinar para que tengamos Buenas tardes. tiempo para las preguntas. Buenas tardes para todos y todas. Bueno, entonces, ya siendo la 1:01, ya tenemos una asistencia de 17 personas, que yo creo que hoy nos alcanza. Siempre estos webinars han llegado a 80, 70. Bueno, esperemos que la gente en el transcurso del webinar nos aborde y nos escuche y vaya ingresando. Con el fin, pues, como de darle hoy mayor claridad a los temas que venimos tocando, y por ser el mes de marzo, dimos que en esta coyuntura que nos sitúa pues en una crisis bastante desventajosa para las mujeres, entonces vamos a iniciar hoy con este tema del trabajo y teletrabajo en casa. Vamos a continuar y en ese sentido vamos a aclarar muchas de las situaciones de salud y seguridad social en que ya se viene dando, digamos, el trabajo en el contexto de esta pandemia. Pues ya la coyuntura nos sitúa en una crisis de carácter orgánico, que si seguimos a Granchi, afecta a los grandes agrupamientos más allá de las personas inmediatamente responsables y más allá del personal dirigente. Cierro comillas. Entonces, esta pandemia actual ha golpeado directamente la fuente de subsistencia de millones de personas, al igual que ha afectado las condiciones estructurales de empobrecimiento y de desigualdad. Ustedes saben que las cifras venían creciendo en el sector o en el grupo de mujeres, pues exacerbó una fuerte cifra en ese sentido de empobrecimiento, desigualdad y discriminación. Eso fue lo que más se elevó en esta pandemia. Y en el tema del trabajo, especialmente el trabajo que fue en casa, la pandemia ha develado las graves condiciones laborales en que se encuentran vinculados millones de colombianas y colombianos. Y prácticamente la superposición de modelos de laboralización es lo que estamos como viviendo y viendo, que es lo que de Stephanie hoy, que nos va a abordar el tema, pues nos va a aclarar bastante esta parte y cómo la destrucción de los derechos laborales se hace poco a poco. En el día de hoy el comité ejecutivo viene analizando todos los decretos que hemos analizado en este webinar por más de un año o durante este año, y creemos que va a ser necesario mirar qué hay entre todos esos decretos, así como de grave, para culminar y para iniciar un proceso de su entierro, digámoslo así, a ver si podemos o no mirar cómo fue la situación y cómo en cada uno de esos pues se abordan cosas graves, y hay unas que salvan, pero casi todas son muy graves, como han dicho las abogadas siempre. Porque si creemos que la laboralización, ese sí va a ser la apuesta de este gobierno neoliberal, que encuentra en los derechos sociales un obstáculo para su visión de desarrollo económico. Que apoyado en el capitalismo, ustedes saben que el capitalismo odia profundamente la vida de las personas, especialmente la de los trabajadores y las trabajadoras. Y eso, el mundo laboral enfrenta la pérdida sistemática de empleos con ocasión de la crisis de los micro, pequeñas y medianas empresas, que es lo primero que nosotros pusimos en el pliego de emergencia, porque basándonos en las estadísticas anteriores, quien aumentó el empleo fue la MyPymes, y
donde primero cayeron en la crisis fue en esas pequeñas y medianas empresas. Entonces, hoy queremos reflexionar frente al traslado, el trabajo de las oficinas a la casa, de las y los trabajadores, los derechos que se habían establecido en la legislación laboral para el teletrabajo y el escape a la igualdad que se ha encontrado a través de la figura del trabajo en casa. Todo esto pues bajo un enfoque de derechos que permita identificar a aquellos más afectados, que esa es la tarea que hoy nos hace nuestra abogada Stephanie. Y sí creemos que una de las apuestas de quienes ostentan el poder económico y político ha sido el traslado, ha sido trasladar como todas las pérdidas a terceros. Y en este caso, a la clase trabajadora, a hombres y mujeres del mundo del trabajo nos tocó asumir prácticamente las cargas que ellos ya trasladaron definitivamente. Los costos que eventualmente se podían generar por trasladar la operación productiva de las oficinas a los espacios privados de las y los trabajadores ha salido en la mayoría de los casos a costa de los trabajadores e incluso han ayudado a reducir otros servicios, servicios públicos y, por ejemplo, si estamos en la casa, mayormente se aumentan los servicios en nuestras casas y disminuyen en las oficinas, el agua, la luz. Igualmente el espacio físico que muchos rentaban para funcionar allí con sus oficinas y aquí ya tienen la casa como lugar seguro y sin pago. Entonces yo creo que este nuevo modelo de empleo en la pandemia ha ocasionado un aumento significativo de horas de trabajo que no pagan. Ya todos sabemos cómo fue esta experiencia, cómo esas horas se nos aumentan y nadie las reconoce y cómo las plataformas han sido devastadoras para la salud física, mental de las personas que estamos trabajando. Bueno, todas estas afectaciones no impactan de manera igual. Las mujeres, como en muchas esferas de lo social, siguen siendo las más golpeadas por los traumas sociales. Y esto como consecuencia del sistema de relaciones jerárquicas que las discriminan, las excluyen y las subvaloran. Entonces, así con esta introducción, contándoles pues que estamos en el Comité Ejecutivo promoviendo el Pacto Histórico y además del Pacto Histórico estamos mirando cómo hacemos para que realmente el 28 de abril podamos suscitar alguna respuesta del gobierno, que ya es una preparación que hemos hecho por cada subdirectiva y día a día. Mirar pues cómo estas movilizaciones las hacemos con fuerza, con toda la población, con indígenas, con campesinos, con manifestaciones de todos los estudiantes. Las personas estudiantes están preparando con nosotras esa movilización. La salud, que es un tema que ha cobrado bastante dificultad en su cumplimiento y aquí que develó toda la precariedad que tenemos en salud, es decir, no hay salud para las y los colombianos. Entonces vamos a emprender estas agendas de lucha, en especial en Colombia, que a través del Ministerio del Trabajo y en plena crisis social desmonta garantías tan básicas como aquellas que corresponden al derecho de que todas y todos los colombianos tengan como base de sus derechos laborales un salario mínimo y pedimos para la población lógicamente más impactada, la población pobre, pues la renta básica. Esto es como lo que hemos dicho y creemos que si la renta básica se constituye en un salario mínimo, aliviaríamos por lo menos, crecerían las empresas
aliviaríamos las condiciones de acceso en el país y tendríamos una cantidad de beneficios que hoy necesitamos. Entonces le doy la bienvenida a mi compañera abogada Stephanie para que ella nos hable cómo es que es la situación en estas condiciones del teletrabajo, el trabajo en casa y cómo vamos a quedar nuestra salud y nuestra seguridad social. Muy buenas tardes, gracias a Keila por este servicio que nos hace de conectarnos y separar la sala. Bienvenidas todos y todos y un saludo muy especial a Miriam y a Alice y a Esteban. Buenas tardes, Esteban. Muy bien, pues. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, Ligia. Buenas tardes, compañeras, compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí me escuchan claro, fuerte y perfecto, ¿verdad? Hola, Adriano, buenas tardes. Buenas tardes, Ligia, Adriano. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Damos inicio entonces. Esto es como un brochazo general sobre el tema del trabajo en casa, precisamente en un día que es muy importante para los trabajadores, porque hoy se debate en plenaria mixta en el Congreso de la República un proyecto de ley sobre el tema de trabajo en casa y también estamos a puertas de que se debata otro en comisiones séptimas. Entonces, digamos que es un momento crucial, porque por eso definimos para el día de hoy este tema. Es un momento crucial para que los trabajadores y las trabajadoras de la Central Unitaria de Trabajadores y del país en general revisemos un poco esto que hemos hablado sobre el trabajo en casa. Ustedes recordarán que en anteriores conversaciones de nuestros martes de webinar conmigo y con otras compañeras, hemos hablado acerca de trabajo versus teletrabajo, cuáles son las diferencias, qué reglamenta cada una de estas, por eso, digamos, a grandes rasgos no vamos a ahondar en esto, sino vamos a hablar un poco y voy a proceder a compartirles unas diapositivas. Vamos a hablar un poco acerca de cómo están configurados esos proyectos, algunos de esos proyectos de ley, pero principalmente ¿qué es lo que esperamos los trabajadores? ¿Cuál es nuestra visión de lo que debería realmente contener estos proyectos de ley al servicio de la defensa de los derechos laborales de los trabajadores? Entonces, sin más preámbulo, a ver si logro proyectar, correcto. Bueno, y por eso la hemos denominado trabajo en casa en tiempos de pandemia, dónde quedan nuestros derechos laborales, dónde queda la salud ocupacional y qué está pasando en el Congreso de la República con respecto a esto. Lo primero es que veamos un poco cuáles son hoy las normas existentes en materia de trabajo en casa. Recordemos, trabajo en casa, no teletrabajo. Aunque es muy importante tener presente que no son lo mismo en términos de cómo normativamente están catalogadas en Colombia. Recordemos, el teletrabajo está reglamentada a partir de la ley 1221 del 2008. Pero el trabajo en casa está reglamentado hoy en día a partir de estas normas que acá estoy proyectando. Desde el decreto legislativo 491 en materia de trabajo en casa para servidores públicos, la circular 021 que recordarán ustedes, recién se declaró en pandemia, el mundo entero, se declararon unas medidas excepcionales en Colombia, un estado de emergencia social, económica y ambiental. Pues en materia laboral se expidió la circular 021 del 17 de marzo del 2020 que nos decía un poco, bueno, procuremos estas medidas, licencias remuneradas, vacaciones adelantadas y entre otras el trabajo en casa para evitar el despido de la gente. Hace un año, precisamente estábamos por esas fechas, pues muchos nos imaginábamos que en efecto el trabajo en casa era lo menos grave, por supuesto, al despido, y seguramente lo seguimos pensando, pero tal vez en ese momento no logramos magnificar las grandes y graves implicaciones que podría tener el tema o la regulación o el modo de trabajo de ejecutar nuestras labores en trabajo en casa sin una reglamentación definida, clara, con unos parámetros específicos de cómo se ejecutaría y las repercusiones que esto tendría en la vida, en la salud y en el trabajo de miles de trabajadores.
También pues se expidió posterior a esto la circular 041 del 2 de junio del 2020, ya específicamente sobre el tema del trabajo en casa, que esa es la que hemos venido conversando con ustedes en algunas oportunidades cuando hacemos el tema comparativo de trabajo en casa versus teletrabajo. Y ustedes pues podrán recordar, y para de pronto quienes nos ven por primera vez en este espacio, que esta circular 041 pues delimitaba algunos criterios, decía sí, se aplicarán todos los derechos sindicales y la misma jornada laboral y las mismas funciones del trabajador y respétele su desconexión laboral, pero tenía dos principales problemas, pero que ahorita vamos a detallar. El primero es que había una partecita, recuerden ustedes, que decía salvo que se requiera de manera urgente, caso excepcional, algo muy especial que requiera el empleador. No cita tal cual así, pero es un poco lo que traducía. Y ahí fue cuando muchos desde el mundo sindical nos alertamos y dijimos, bueno, pero ¿quién cataloga la excepcionalidad o quién cataloga que esa necesidad del servicio de verdad amerita interrumpir la desconexión del trabajador? Y hoy en día lo que reglamenta el trabajo en casa es esta circular. Luego eso es lo que hoy está rigiendo la vida laboral de cientos y miles de trabajadores y trabajadoras que realmente pues han tenido que entregar mucho más de sí en estos tiempos de trabajo en casa. Y un segundo, digamos, inconveniente o otros elementos de inconveniente que presentaba la circular y era lo referente al tema de conectividad, elementos de trabajo, entre otros que ya vamos a detallar, repito. Lo último que salió al respecto fue el decreto 771 del 2020, ya específicamente sobre el auxilio de conectividad, que dijo, bueno, en lugar, palabras más, palabras menos, en lugar de pagar auxilio de transporte, paguemos auxilio de conectividad, única y sola y exclusivamente a aquellas personas que devenguen hasta 2 salarios mínimos. Y bueno, y con esta introducción, siendo estas las normas que hoy regulan la situación de trabajo en casa, vamos a mirar unas cifras rápidas para pasar entonces a decir, bueno, que de eso que presuntamente hoy se regula, cuáles son las necesidades reales del trabajador en casa. Unas cifras rápidas. Estas salen de una encuesta a 186, 187 trabajadores que realizó nuestro departamento jurídico entre el mes de octubre y noviembre, junto con con Diana Rojas, socióloga, que estuvo apoyando un proyecto, una elaboración de una cartilla del departamento jurídico de CUT-CTC, que estamos pues próximos a publicar, pero algunos, digamos, revisando algunos datos de esta encuesta, logramos estimar a grandes rasgos estos parámetros. Entonces, veíamos que más o menos 31% de los empleados prefieren elegir teletrabajo antes que un aumento de sueldo. En otras encuestas de hace más de año y medio en el país, esta cifra era mucho más alta. ¿Qué nos demuestra? Que la gente también ha empezado a ver las verdaderas realidades del trabajo en casa y cómo ya no lo cambian tan fácilmente por un tema de un aumento salarial. Otra cifra alarmante, 63% de los trabajadores manifiestan la falta de algún instrumento de trabajo para su desempeño virtual o acceso de conectividad. Y seguramente hay sectores donde es muchísimo más alto. El promedio, digamos, nos da un 63%, pero hay sectores donde no han suministrado casi absolutamente ningún implemento de trabajo, o todo ha sido pues una lucha de solicitudes por parte de los trabajadores. Luego evidenciamos que se carece aún bastante de este factor, porque precisamente normas como la circular 041 no fueron claras en este aspecto, y es lo que hoy está regulando, repito, el trabajo en casa. 41% dice que mantiene un mejor equilibrio vida-trabajo familiar con el teletrabajo, es decir, es menos del 50% de la población que logra mantener un equilibrio, mucho más en tiempos de pandemia, porque recordemos, no es la misma situación del teletrabajador, donde seguramente su hijo, su hija estaba en un colegio, no tenía cargo adultos mayores que pueden hoy sí estar a cargo por efectos derivados de la situación de pandemia y el cierre de establecimientos, ancianatos o familias que
se juntaron con sus adultos mayores para cuidarlos, etcétera. Entonces, digamos que todo esto, por supuesto, ha conllevado que la carga sea doble o triple a lo que en un escenario de teletrabajo hace unos años pudo haber sido. Y mucho más sin haber un escenario, pues, sin haberse preparado previamente. Y finalmente, 56% de los teletrabajadores dicen que son más productivos cuando tienen la oficina en su casa. Y ojo con esta encuesta, este porcentaje, perdón. Este porcentaje puede ser seguramente muy destacado por los empleadores, por el aumento de los escenarios de productividad, aunque pues igual sigue siendo apenas si propasa el 50%. Pero para el trabajador ser más productivo ha demandado inclusive más horas de trabajo, precisamente para decir que vean que sí estoy trabajando, que vean que sí estoy produciendo, que vean que sí estoy ejecutando, pues seguramente esta mayor productividad también ha conllevado a que los trabajadores tengan que entregar mucho más de sí, de su fuerza de trabajo en horarios no laborales para conllevar esa productividad. Y la última que se me pasaba, la clave, la cereza del pastel, 75% de los teletrabajadores o trabajadoras en casa informan que tienen mayor estrés con la modalidad virtual. Por lo mismo que hablábamos de este otro porcentaje anterior, y es que es un escenario en el cual tenemos, pues, en casa, estamos varios al tiempo conectados, entonces la interferencia, todos hablando al tiempo, pero al tiempo me toca cocinar, pero al tiempo me toca cuidar al niño porque no... En este momento de ausencia de aulas de aulas presenciales debo estar pendiente, pero sí también debo ir a llevarle el mercado a mi abuelo para que no salga de la casa por el COVID. Entonces, todos estos escenarios, por supuesto, intensificaron las enfermedades de salud mental y otras derivadas por trabajo virtual. Estas son ya algunas encuestas, estos son un par de datos que se extrajeron del último informe de OIT en materia de trabajo remoto. 38% de encuestados es probable que trabaje más horas extras. 27% dice que trabaja en su casa desde la pandemia y trabaja en su tiempo libre para satisfacer las exigencias del trabajo. Y entonces, para mencionar rápidamente algunos de los proyectos de ley que han cursado o están cursando relacionados con el tema. Proyecto de ley 206, proyecto de ley 192 del 2019 y 247 de Senado. Hay uno que no colocamos acá específicamente, pero es el proyecto de ley 071 relacionado específicamente con el tema de conectividad de conectividad y desconexión laboral. Y el del 429 del 2020 de Cámara o 352 de Senado, que es el que específicamente va a ir a discusión, a debate de plenarias mixtas esta tarde, y del cual de pronto vamos a hacer algunas menciones más a fondo. Entonces acá algunas rápidas. ¿Qué busca reglamentar? Este es largo, tiene 16 artículos, es uno de los proyectos más largos y aún así creemos que aún faltan bastantes cosas, que busca regular el concepto de trabajo en casa, pero también lo relacionado con los implementos de trabajo, conectividad, derechos sindicales y demás. Algunas observaciones rápidas o críticas que le hacemos al proyecto, pero que ahorita vamos a detallar un poco más. Auxilio digital o de conectividad, vuelve y recae en uno de los grandes grasos errores que hemos cuestionado, y es, vuelve y lo pone hasta 2 salarios mínimos nada más, y ya vamos a ahondar en eso. Seguridad en el trabajo, lo comprime en su artículo 11 junto con los derechos sindicales, es decir, es un artículo con 2, 3 párrafos para tratar de recoger todo lo referente a seguridad social y repito, y derechos sindicales en un solo artículo. Eso pues muestra en sí de entrada la ausencia de verdaderos parámetros para los 2 puntos en este proyecto de ley. Y respecto a desconexión laboral, solamente es un parágrafo de un artículo. Totalmente ausente la preocupación por la desconexión laboral y el descanso de los trabajadores. Y entonces ahora sí vamos a detallar mucho más los elementos. Y yo los he dividido en 5 o 6 parámetros, que son algunas observaciones de qué es lo que planteamos los trabajadores respecto a cada uno de estos elementos, desde el departamento jurídico, algunas observaciones para que el movimiento sindical y el mundo del trabajo los tenga presentes,
que creemos debería abordar estos proyectos de ley, que algunos lo tienen, otros no, vamos a revisar. Frente al tema de los elementos de trabajo, por ejemplo, este proyecto de ley que se va a debatir el día de hoy lo menciona en su artículo 8º. No deja la carga en el trabajador, trata de mencionar que es una responsabilidad en primera medida del empleador, pero consideramos que aún no está plenamente claro. ¿Por qué? Porque en su primer parágrafo, cuando cita este artículo, lo primero que hacen es mencionar que el trabajador podrá él disponer de sus equipos, cuando creemos que lo primero que hay que contemplar en este artículo es que será un deber y una obligación del empleador suministrarlos. Ya a posteriori, si es un acuerdo entre las partes, que yo me siento más cómoda utilizando mi portátil y no uno que me suministre el empleador, pues será consenso entre las partes. Y bueno, y por supuesto el empleador cómo remunerará o cómo otorgará una bonificación por el desgaste natural a partir de ese momento, de esos implementos de trabajo del trabajador. No, yo no tenía escritorio, tengo mi comedor, me tocó comprar un escritorio para poder tener un sitio aparte, confortable, cómodo, específico para hacer mi lugar de trabajo en todo este tiempo. Bueno, cómo el empleador también suministra, bonifica y se hace cargo de esas responsabilidades. Ahí citarles que no es un hecho nuevo, es decir, no es algo que le estén regalando al trabajador remoto. Desde el artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo se dispone que es el empleador quien debe poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, todos los instrumentos y las materias que necesite para la respectiva producción. De acá recordemos el debate que tenemos las organizaciones sindicales con cientos y miles de maquilas en el mundo, ¿cierto? Y es grandes industrias de la confección que disponen de unas mujeres de escasos recursos que pues tienen que disponer de su casa, de su luz, de su máquina, del agua, de todo en su casa, ponerlo de su bolsillo para trabajar, produciendo industria que van para otra empresa y que no pueden decir nada porque pues es eso, sobre la base de la subcontratación y la tercerización, o no tener el más mínimo ingreso para la papita, para su sustento diario. A eso nos está recordando muchos escenarios de trabajo en casa, donde el empleador simplemente se desentendió, le empezó a enviar todos los insumos de trabajo que debía continuar laborando el trabajador, pero por supuesto no dispuso ni computadores, mouse, software, escritorios, sillas, hasta lámparas, porque pues el trabajador puede vivir en un contexto en una casa muy oscura, pues y necesita comprar lámparas especiales para durar 8, 10, 12 horas laborando, ¿cierto? Y todos estos el empleador, que es lo mínimo que debió haber arrancado realizando. Estudios, análisis, valoraciones del lugar de trabajo donde se iba a disponer a ejecutar sus funciones el trabajador. Por eso creemos que en materia de elementos de trabajo, si bien algo cita el artículo 8º de este proyecto de ley que acabamos de mencionar, 352 del Senado, 429 de Cámara, pues es incompleto al lado de todas las obligaciones que debería arrancar por hacer el trabajador, el empleador, perdón, que repito, arrancar ¿por qué? Por hacer una valoración o un estudio de campo de dónde va a estar trabajando ese trabajador en casa, ese trabajador remoto, bien sea por un mes, 2 meses, un año, para otorgar y entregar todos los implementos de trabajo que sean necesarios para que el trabajador siga ejecutando sus labores tal cual, con óptimas condiciones como las venía desarrollando pues en la oficina. Yo con esto hago un chiste cuando a veces tengo algunas conferencias muy continuas, y es que digo, un día me tocó, fueron pues muy seguidas, yo tenía preparando el tinto, pues yo vivía sola o estaba sola en ese momento, y les dije, permítame un minuto, compañeros, yo voy, me sirvo el tinto y ya vengo. Hasta eso, compañeros, compañeras, en las oficinas, en la mayoría, muchas oficinas, pues teníamos de una trabajadora que ocupaba su labor, dedicada a su labor a estar pendiente de todas estas funciones del trabajador, su tintico, su agüita, y bueno,
eso tampoco ya no lo tenemos, párese, córrase, sírvase el tinto, y bueno, pues no vamos a decir tampoco que el empleador disponga pues de una trabajadora en cada una de nuestras casas, pero al punto al que voy con este comentario un tanto jocoso para que nos dispersemos en esta hora de almuerzo, es que hasta eso ha meritado tiempo, insumos del trabajador, el café, el agua, pues sí, ¿cierto? Todo eso. Entonces, ¿por qué no hacer un análisis de campo real de qué son o cuáles son las necesidades del trabajador en ese ambiente de trabajo? No es, y acá sí ya no es un chiste, es real que muchos trabajadores han reportado como en su casa solamente tenían un computador, no tenían portátil, si al caso de pronto tablet o el celular, un computador, y que ahora están en trabajo en casa, la señora, el esposo, los 2 hijos estudiando, entonces bueno, tocó compre computadores, sáquelos a crédito. Esto debería ser algo que realmente disponga y otorgue el empleador. Y todos aquellos que sean para ejecutar su función, pero también para el buen desempeño. Por eso mencionamos tanto lo del computador, el software, el papeleo, o sea, hasta si tienen que comprar cuadernitos para las anotaciones, hasta las lámparas, la silla o el escritorio, lo que disponga el buen ambiente para el desempeño del trabajador. Segundo factor, vamos a ver muy de tiempo, bueno, 10, 15 minuticos y finalizamos. Auxilio de conectividad. Y en este sí que es, pues yo personalmente que fui quien elaboró en su momento el concepto de inconstitucionalidad que creemos reviste al decreto 771 en materia de conectividad, de auxilio de conectividad que salió el año pasado, y que pues tristemente evidenciamos como la Corte Constitucional lo declaró constitucional. Nosotros seguimos en desacuerdo con esto. ¿Por qué? Por unos parámetros específicos. Lo primero, la naturaleza del subsidio. Acá entonces nos dicen que que convierten el auxilio de transporte del trabajador que percibe hasta 2 salarios mínimos, simplemente lo convierten en un auxilio de conectividad. Y esto lo hacen desconociendo absolutamente cuál es el origen de la discusión del subsidio de transporte. Esto se dio por allá en los años 50, 60, cuando se revisaba un tema de promoción y uso del transporte en las carreteras que se estaban. ¿Cuántas copias puede pagar? Si me colaboras con los micrófonos, gracias. Por ahí en los 50, 60, en las discusiones de promoción del transporte para el uso de carreteras en Colombia, y un análisis también de las necesidades de los trabajadores de pronto de ingresos más bajos, de que tuvieran ese acceso económico para la promoción del transporte. De ese tiempo viene, 58, 59, creo que nacen las primeras regulaciones en materia del subsidio de transporte, y así lo colocamos nosotros en el concepto que emitimos. Luego, trasladar de manera simplista, llamémoslo así, este subsidio de transporte, y simplemente decir, porque usted ya no usa ese bus y se quedó en su casa, automáticamente y simplemente lo convierto en un auxilio de internet, es desconocer cuáles son las diferencias de los dos. Cuáles son las necesidades de uso de un transporte, cuáles son las necesidades salariales de uso de un desplazamiento, y cuáles, por otro lado, son las de la conectividad. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores y trabajadoras, sin distinción de su lugar de habitabilidad, del tiempo que dure transportándose, de su ingreso salarial, al llegar al lugar de trabajo, su empleador le suministraba los elementos de trabajo, como bien decía también acá atrás el artículo 57, porque era su deber suministrar los elementos con el cual realizaba su trabajo. Y el internet era uno de estos. ¿O quién de ustedes, compañeros, compañeras, tuvo que en algún momento ayudarle con el pago de la factura de internet al empleador, a la empresa donde trabaja o a la entidad pública donde trabaja? Ninguno, ¿verdad? Porque era obligación del empleador suministrar este internet, bajo la premisa de obligación de otorgar estos elementos de trabajo. Es decir, es que este tema de conectividad también se dibuja a partir del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Y ese artículo no dice, es que solo para los que ganen 2 o 3 o 500.000 o 600.000. Obligación de que el empleador otorgue estos implementos a todos los trabajadores que necesita como materia prima para desarrollar su labor. Y entonces acá nos dicen de manera discreta
discriminatoria, artículo 13 de la Constitución Política, que solamente los que tengan 2 salarios mínimos van a percibir ese auxilio de conectividad. Luego, entonces, número 1, le están trasladando una carga a los trabajadores que perciben, así sea, 1.000 pesos por encima de esos 2 salarios mínimos, le están trasladando una carga que es deber y obligación por ley, artículo 57, vuelve y juega, el Código Sustantivo, que es un deber legal del empleador. Número 2, está además ejecutando un acto discriminatorio con todos los trabajadores, que por el hecho, vuelve y juega, de percibir 1.000 pesos por encima de esos 2 salarios mínimos, ya no tiene derecho a la conectividad. Y que entonces dirá, pues serán 70.000, 80.000, 100.000 pesos, 50.000, lo que sea, dependiendo pues también el estrato donde viva y la empresa de telecomunicaciones que tenga. Pero eso no, pues no es cualquier, pues no es un valor insignificante para los trabajadores colombianos en estos tiempos pues de crisis económica, tanto así que el empleador dirá, no, pues devuélvame más bien rapidito la oficina para yo no tener que seguir pagando estas facturas de luz y de internet por mi cuenta, porque además hay muchos trabajadores que seguramente utilizaban en sus casas unos, bueno, ahí sí técnicamente me disculparán, pero algo así, utilizaban unos, se me va la expresión, unos niveles de internet, digamos, mucho más bajos, porque seguramente solo lo necesitaba los fines de semana o en las noches, porque de resto hacía toda su labor desde su oficina, y que ahora entonces necesita mucho más megas, por decirlo de alguna palabra. Entonces tuve que pagar aumento en las megas de mi recibo de internet para tener mayor conectividad, para que no se me caiga mientras estoy acá en conferencia con ustedes, etcétera. Nosotros en la CUDI podemos decir que es un ejemplo en ese sentido. En efecto, a veces se nos caía mucho porque pues, no teníamos unas bandas, unas megas tan altas, y la central unitaria a nosotras las trabajadoras nos empezó a otorgar en esos meses unos auxilios para que tuviéramos mejor internet. Eso es lo que, independientemente del ingreso que tuviéramos, eso es lo que un empleador debería hacer. Entonces, repito, viola el artículo 57, viola el artículo 13 de la Constitución en materia de discriminación, pero además discriminación con un punto, con un tipo de trabajador, y acá cerramos con el tema de auxilio de conectividad, y es con el teletrabajador. La ley de teletrabajo en ningún momento, y allí habla pues de reconocer todos los implementos de trabajo, incluyendo el de conectividad, allí en ningún momento dispone que será hasta determinado tope salarial. Y claro, hemos querido enfatizar en que no son lo mismo, pero no son lo mismo por cómo se ordenó su ejecución. En la ley de teletrabajo hay un acuerdo de las partes para empezar esa modalidad de trabajo. En el trabajo en casa fue prácticamente el empleador ordenarle a su trabajador que por temas de protección y bioseguridad en tiempos de pandemia le tocó irse para su casa. Pero en la práctica, y así también lo reconocen documentos de la OIT cuando hacen alusión a trabajo remoto o teletrabajo, en la práctica ambos están ejecutando su labor, sus mismas labores, fuera del lugar de trabajo, en otro lugar remoto. Concreto, en la práctica, en concreto, más allá del tema de voluntades o la temporalidad que dure, en su aplicación son lo mismo. Salvo entonces acá en el tema de conectividad, con la gran e inmensa diferencia de que si eres teletrabajador, te pagan el auxilio de conectividad independientemente cuánto devengas del salario, pero si estás bajo trabajo en casa, circular 045 hoy en día, pues 041, pues no te pagan el auxilio de conectividad si ganas 1.000 pesos por encima de los 2 salarios mínimos. Entonces, compañeros, compañeras, con esto decir que creemos y reiteramos que es completamente discriminatorio este decreto que hoy rige en materia de auxilio de conectividad, y que si un proyecto de ley quisiera ser garantista con los trabajadores, quisiera ir en progresividad con el derecho, y repito, aunque creemos que claramente la Corte Constitucional seguramente analizó el tema en ese decreto 771 a la luz de cómo se transfería auxilio de transporte, auxilio de conectividad, creemos que no
no se alcanzó a vislumbrar este grado de discriminación a la luz, repito, de la ley de teletrabajo y a la luz de lo que debería por ley otorgar el empleador al trabajador que pasa a hacer su trabajo en casa en cuanto a todas las herramientas de trabajo, incluyendo el Internet. Entonces, pues invitación al Congreso de la República en materia de auxilio de conectividad, dejemos ese sesgo discriminatorio de contemplar que hasta 2 salarios mínimos o 3, bueno, para todos los trabajadores. Jornada laboral y derecho a la desconexión, y acá pues empieza otro debate inmenso, y yo me emociono con cada punto, ya se me está acabando el tiempo, me va a tocar cortar corriendo, pero en materia de jornada laboral, y yo quise traerles esta imagen que además estamos a puertas de conmemorar en nuestro 1 de mayo de este año, y es que desde 1886, una de las grandes luchas del movimiento... Tiene 10 minutos. Tranquilo. Dale, del movimiento de los trabajadores, pues se habló de las 888. Y hoy el tema del trabajo en casa en Colombia sí que está violando y vulnerando esas 888, pero con todas las ganas y las intenciones. En España, por ejemplo, mediante la ley 3 del 2008, estableció el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, es decir, hay países, hablando desde un derecho comparado, que desde antes de la pandemia ya se estaban pensando el tema real de la desconexión laboral, leyes completas sobre la desconexión laboral, razón por la cual creemos que un proyecto de ley debería contener más allá de un solo parágrafo, de un solo literal, como lo hace el literal B, omito, creo que artículo 7, del proyecto de ley en materia de desconexión laboral, pues, de todo el tema de regulación de trabajo en casa. Esto, pues, específicamente, un proyecto de ley que por lo menos en un artículo contemple de manera específica este asunto, debería contener que de ninguna forma, de ninguna manera, se le cambiará la jornada laboral o las horas de trabajo que dispone el trabajador para con su empleador, porque como hoy está contemplado en la circular, pues habla de una serie de excepciones, de si la necesidad del servicio lo amerita, pero por supuesto no habla de elementos como que exista la voluntad del trabajador, que no se propase determinados horarios que rompan con su vida familiar, con su descanso. Y al no contemplar todas estas situaciones, pues, ¿qué termina haciendo el trabajador? Termina diciendo, como ya no uso esas 2 horas en transporte, bueno, pues venga, se las pongo al trabajo para que me rinda más, para que igual, para ayudemos a la empresa y todo el tema. Y sí, claro, ayudemos a la empresa que subsista, que se mantenga, claro que sí, pero si repito, sin afectar con esa situación de excesivas cargas laborales, la vida familiar, la salud mental y el descanso y el receso de los trabajadores. El tema de salud, y me salté más rápido el de jornada para conectarlo un poco con el de salud, y con este y otro terminamos. Salud en el trabajo durante el trabajo remoto, salud mental en tiempos de pandemia. Lo primero con lo que quiero arrancar acá es que precisamente destacados expertos a nivel mundial le han dicho hoy a la OIT, a la comisión al Consejo de Administración de la OIT, que precisamente sesionará el día de hoy sobre este punto, que es urgente y apremia que la salud y la seguridad en el trabajo sean incluidos, ¿cierto? Que todas las normas, todos los convenios de OIT en materia de salud y seguridad del trabajo sean recogidos en la normatividad de los países y desde disposiciones, repito, del Consejo de Administración como un derecho fundamental hoy en vísperas de pandemia mucho más. Mayor responsabilidad de los gobiernos y los empleadores, y por eso también es un llamado al Congreso de la República que revise estos convenios, convenios 102, 118, 168, 121, 183, 130, todos estos sobre situaciones de asistencia médica, indemnización, seguridad social, la recomendación 202 de pisos de protección social, para que las revisen a la luz de que ojalá 1 o 2 artículos, por lo menos de estos proyectos de ley, realmente recojan los elementos mínimos que invita la OIT en materia de salud y seguridad para los trabajadores, mucho más hoy en tiempos de pandemia.
Colombia tiene ratificado algunos antiguos y precisamente en el marco de esos convenios es que hemos denunciado la ilegalidad del decreto de pisos de protección social, como el convenio 17, el convenio 18 de OIT, pero precisamente estos convenios lo que hacen es traer de manera mucho más reciente, a la luz de la situación de pandemia, situaciones de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, gran exhortación al gobierno colombiano a ratificar estos convenios. Hoy estamos en una lucha por ratificación de nuevos e importantes convenios en Colombia, y exhortación al Congreso de la República, tengan en cuenta estos convenios para generar mínimo 1 o 2 artículos o un capítulo de esa ley que se está preparando en materia de salud del trabajo, pensada realmente en razón o en lugar de la seguridad y salud del trabajo de los trabajadores. Además, por una situación y una reflexión rápida, compañeros y compañeras, y es que no podemos tener una visión cortoplacista de la situación de la pandemia. Hace un año nos decían, esto es un mes, estos son 3 meses, llevamos un año. Y a un año de la pandemia apenas estamos terminando de vacunar a los abuelos mayores de 80 años, y eso todavía estamos por ahí con varios problemas con esas personas en la ruralidad. Chile, que es uno de los países que más avanzado va, no ha completado ni siquiera el 15%. Luego, entonces, en América, pues, uno de los países que más avanzado va, o Estados Unidos. Luego, entonces, la reflexión es un poco a pensar que, pues, la vacunación seguramente no acaba este año, seguramente se va a ir 2022, 2023, en toda esta discusión de la vacunación y de nuevos cuidados para la pandemia. Entonces, pues, la visión del Congreso no puede ser cortoplacista, no podemos pensar que esto es una ley para 2 o 3 meses, sino que mínimo para 2 años va a ser, y en esa discusión, pues, del trabajo remoto. La resolución 666 del Ministerio de Salud y Protección Social es digamos, la que más ha reglamentado los temas de salud en el trabajo, de bioseguridad para el retorno a los trabajadores. Tendremos una exposición solo dedicada a este tema, pero pues para que le echen un ojito de los mínimos que deberían tener en el lugar de trabajo en relación con las garantías mínimas de bioseguridad, aunque también creemos que a esta resolución le faltan cositas, pero bueno, ahí está por lo menos esa resolución para que se tenga en cuenta también en temas de retorno. Y finalmente el tema de salud mental, que es una de las grandes preocupaciones y retos del trabajo en casa, puesto que ha generado estrés, ansiedad, agotamiento, síndrome de burnout, a Gran Bretaña. ¿Qué han empezado a hacer? Han empezado a revisar temas de trabajos en equipo, no situaciones tan solitarias e individuales por parte de los trabajadores, jornadas flexibles, desconexiones reales, marcando pautas de no mensajes de texto, no mensajes de WhatsApp, no correos, no llamadas por ningún motivo al trabajador a partir de ciertas horas, entre otras situaciones especiales según las connotaciones del trabajador. Entonces, yo creo que en un próximo escenario, en el mes de abril, vamos de pronto a tener una jornada de webinar solamente para hablar del tema de salud mental y el trabajo en casa, con algunos invitados específicos profesionales de la salud mental para hablar un poco de este tema. Y finalmente, en materia de derechos sindicales, yo les decía que el artículo 11 de este proyecto de ley 429 de Cámara, que se debate hoy desde las 3 de la tarde, es el segundo punto del orden del día en el Congreso de la República, pues comprimen en el artículo 11 los derechos sindicales y la seguridad social. O sea, para que ustedes magnifiquen, a mí eso me parece realmente una ofensa a los trabajadores, que en un solo artículo compilen derechos sindicales y seguridad social. 3 párrafos además. Y en ese artículo dice como sí, se reconocerán los derechos sindicales tal cual están, pero olvidamos y dejamos de lado que hace poco y sigue vigente la circular 033 del Ministerio atentó fehacientemente contra la negociación colectiva y los derechos adquiridos bajo negociación colectiva de los trabajadores. Desconoce que la situación de desconexión del trabajador con el lugar de trabajo y sus compañeros de trabajo ha generado retos diferentes para el movimiento sindical, que por supuesto el movimiento sindical debe abordar y revisar, pues, cómo hace entonces ahora para llegar a los trabajadores desde esa virtualidad, pero que en el marco, a la luz de las últimas recomendaciones de la Comisión de Expertos de la OIT, que la vimos recientemente en un webinar que salió ahorita en febrero. Stephanie se quedó sin micrófono. Estás apagado el micrófono.
Quedó sin sonido. Sí, está apagada. Pensé como no lo apagué yo, seguramente se apagó desde qué parte no me escucharon, perdón, porque ya estaba acabando. Los retos para el La sindicato. última frase. Y con la virtualidad. Listo, perfecto, listo. Entonces les decía, para ir finalizando ahí, que dentro de los retos que tiene el movimiento sindical, claro, son los retos del movimiento sindical, pero también es un deber que tiene el gobierno nacional por las últimas recomendaciones de la comisión de expertos, y es que habla acerca de promover hacia el sector privado, habla específicamente, pero bueno, ojalá de manera similar y semejante lo promuevan en el sector público, promover la asociación sindical y la libertad sindical. Ante una baja tasa de sindicalización como existe en Colombia, menos del 4%, y hoy con los retos de la virtualidad, no podemos presumir que la labor sindical va a ser igual. Y entonces que el artículo de un proyecto de ley simplemente diga que las cosas, que se respeten todos los derechos sindicales como están y ya, no recoge las realidades del sector de la virtualidad. Por lo tanto, hacemos un llamado que ojalá ese proyecto de ley recoja aspectos que invita a la comisión de expertos en materia de cómo el gobierno debería promover la asociación y los derechos a la libertad sindical. Digo yo, una idea y lo dejamos en el espacio para discusión. ¿Por qué no promover desde el gobierno nacional y pues de la mano, ojalá, de este proyecto de ley, que se empiecen a impartir cátedras, conferencias, piezas gráficas para todos los trabajadores, incluyendo los que están en trabajo remoto, sobre qué es la libertad sindical, sus derechos de sindicalización, por qué sindicalizarse? Si no, esto no se promueve desde el gobierno nacional, con apoyo del gobierno nacional, pues los solos sindicatos luchando contra las dificultades de la libertad sindical y ahora contra los retos de la virtualidad, pues es bastante difícil. Entonces, con esa reflexión final, yo los dejo. Estos son como los 6 grandes ítems en los que he escrito los retos que tiene el trabajo en casa, pero además estos proyectos de ley, específicamente el que hoy vamos a debatir, el que hoy se va a debatir en el Congreso de la República. Entonces, bueno, con eso yo traté de ser súper resumida porque, por ejemplo, el de salud mental nos da para una hora larga, pero cualquier aporte, pregunta, bueno, quedamos atentos a sus comentarios. Gracias, compañeros, y esperemos a ver que ojalá nuestros congresistas acojan varios de nuestras sugerencias y opiniones y consideraciones. Gracias. Si hay preguntas o algún comentario. Sí, muy buenas tardes, Ligia. ¿Puedo hacer una apelación ahí? Sería importante. Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Apele, pues. Sí. Bueno, sabemos todo mundo y la mayor parte de los que estamos ahorita en este webinar, que la mayor parte de los trabajadores de la salud y de muchos, ahorita por ejemplo, lo que en las diferentes reuniones que hemos sostenido con ustedes, servicios domésticos, o sea, todo lo relacionado con el cuidado, estamos en una precarización laboral tremenda. En lugar de ellos reglamentar un trabajo en casa donde se siguen violando las normas, los derechos laborales, no se debe implementar, es decirle al Congreso de la República, es garantice derechos laborales a los trabajadores, y más en este momento donde se visibilizó verdaderamente las condiciones tan precarias que tienen las mujeres y las cuidadoras, sean maestras, sean enfermeras, sea servicio doméstico. Entonces se visibilizó un gran número de diferentes servicios en los cuales estamos en una precarización laboral y muchos tercerizados. Entonces, se le da un trabajo en casa para seguir violando los derechos laborales y para seguir precarizando más estas condiciones a los pocos trabajadores que las tienen, porque es que si en salud está el 20% con condiciones dignas de empleo, que es un ejemplo, y eso siendo nosotros muy amplios en decir que es un 20%, porque el 80% y a nivel nacional tenemos regiones en las que deben 20 meses, 18 meses, 11 meses de salario sin pagos en estos momentos de pandemia. Entonces es como decirle al Congreso, ojo, ustedes van a legalizar algo, pero mire las condiciones que tienen muchos de nuestros trabajadores a nivel nacional.
Claro, Yolanda, no, hablamos de implementar, pero en términos generales lo que le estamos diciendo al Congreso es si se va a reglamentar el trabajo en casa, mínimamente en que no haya regresividad de derechos, sino más bien cómo revisamos esas nuevas condiciones que se han derivado del trabajo en casa y damos un paso al contrario a la progresividad y a proteger varias de esas cosas que, como señalas tú, se han derivado del trabajo en casa. Creo que el compañero Hortali Castro quería hablar, me parece, Luis Eduardo, ¿o no? Vale. Alguien por ahí estaba pidiendo la manito, es que yo no las veo. Si alguien me colabora porque yo no alcanzo a ver las manitas. Muchas gracias. Hola, compañero. Adelante, compañero. No. Saludos, buenas tardes. Mi nombre es Hortalías Castro, director del Departamento de Educación de la CUSU Directiva Bolívar. Buenas tardes, Hortalías. No sé si hay más opiniones, preguntas con esa de Yolanda. Es una excelente reflexión para los... Ahorita justo estamos en esa construcción actualizada de un concepto para enviar en un momento al Congreso de la República, así que todas sus opiniones serán incluidas. Salgo de aquí para terminar ese concepto y enviarlo. Entonces, si tienen más aportes, comentarios. Sí, buenas tardes. Hola, compañera. Buenas tardes, Islén. Bueno, yo hago parte del gremio de madres comunitarias y ahorita que usted hablaba sobre el subsidio de conectividad, creo que es el gremio que más golpeado es en el tema laboral. Cuando hablaba de lo del subsidio de conectividad y precisamente por lo que usted indicaba de lo relativo al auxilio de trabajo, a las compañeras que ganan un salario mínimo, que son las que cuidan a los niños en casa y que en estos momentos están trabajando de casa, a ellas no le están respondiendo por ese decreto, por ese subsidio. ¿Qué hacen las entidades? Les da 40,000 pesos para lo de conectividad, que no me parece suficiente. Ojalá esto lo pudiera llevar también al Congreso, que de alguna manera de salvaguardar el trabajo de nosotras las madres comunitarias, porque realmente lo de la pandemia nos ha tocado durísimo. Aparte en lo que usted hablaba, en el tema de proyecto laboral, que estamos trabajando 24/7. Aquí por lo menos que yo soy de la modalidad FAMI, se supone que trabajaba medio tiempo, yo tengo que tener disponibilidad 24/7, incluyendo fines de semana, porque como estamos tercerizados, el operador se agarra de que bienestar todo lo pide corriendo y lo que pide bienestar hay que cumplirlo porque ya eso es causal de un llamado de atención. Y el otro tema, que lo que hablaba usted del tema de salud en el trabajo y seguridad, terrible. Hemos tenido compañeras que han muerto de COVID. Nosotros tenemos que hacer una entrega de RPP, que es el paquete nutricional que le entregamos a cada niño. Y teniendo en cuenta de que cada operador tiene un supervisor de contrato que es funcionario del ICBF, pues ellos no están velando que esos operadores le entreguen el equipamiento de bioseguridad a las madres comunitarias. Y no estoy hablando de todo, no lo estoy hablando de manera generalizada, pero gran mayoría, sí, y pueden mirar la cifra. Hemos tenido compañeras que han fallecido de COVID, porque esto es un riesgo, aparte de que nosotros nos toca hacer limpieza y desinfección, pero ¿qué nos garantiza que esos paquetes están llegando a nuestras unidades de servicio desinfectados para nosotros también salvaguardar la salud de nuestra familia y de los usuarios que nosotros atendemos? Ojalá todo esto que yo estoy manifestando aquí sea pues llevado al Congreso, no sé, a donde lo tengan que llevar. Gracias. Claro, compañera Islem, es que precisamente usted me hace recordar una cosa y con esto le doy la palabra ya a Ligia para que cierre nuestro... Susana Urrea y Liliana Vega con la mano levantada. Ay, dale, adelante, Ligia, adelante. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Quiero estar en este espacio y quiero, compañerita, que tengamos de verdad una reflexión sobre el síndrome de burnout o el trabajador quemado. Este trabajador quemado pues se ha acrecentado ahorita con pandemia, porque pues antes, ante el exceso de trabajo, la gente se irritaba con facilidad,
llevaba trabajo para su casa, lloraba, no dormía, y entonces eso era un motivo de consulta con médico laboral. Y el médico le decía que no, que él tenía problemas mentales, entonces le daba unos días para que fuera o lo enviaba a la clínica psiquiátrica, con lo que conlleva esto de llegar un trabajador a su sitio de trabajo y decir, no quiere decir que estaba en una clínica psiquiátrica, porque eso también le va a bajar mucho más la autoestima. Entonces estábamos haciendo una petición, y es que además el síndrome de burnout o trabajador quemado está dentro de las enfermedades laborales y debe entrar dentro de las enfermedades laborales según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, analizar más este tema, que de verdad ahorita que estamos con esta conexión total, que estamos casi esclavizados ya de este sistema virtual, pues se han acrecentado mucho más las consultas por trabajadores que los envían a clínicas psiquiátricas, repito, y no están locos, están cansados, fatigados, ya no aguantan más, y por eso entonces deben tomar otras medidas, otras formas de atender terapias, otras formas de atender estos pacientes. Yo, en mi humilde saber y entender, escribí un artículo para unas revistas de aquí locales de Caldas, y es que escribí el derecho a la desconexión como el límite al teletrabajo, y ahí hago una pequeña reflexión de cómo nosotros estamos abusando de nuestro cuerpo, de nuestra mente, al estar tan conectados todo el tiempo, y cómo se han acrecentado también las migrañas, los dolores de la espalda, de la cintura, por tener esas posiciones, porque nosotros en nuestras casas no tenemos adecuados los escritorios que teníamos en nuestras oficinas o en nuestros cargos que teníamos en las empresas. Entonces también hay que ponerle cuidado a ese tema. Entonces, pues con mucho gusto les puedo compartir la ponencia o el artículo que escribí, y esa para la reflexión, para que las compañeras, ustedes que son las que saben mucho del tema, entonces puedan hacer sugerencias, y porque yo estoy presentando esto en los sindicatos, con las compañeras que hablo, con la gente que me comunico, trato de darles a conocer este punto de vista de que tenemos derecho a la desconexión para colocarle límite al teletrabajo, porque eso está dentro del Código Sustantivo del Trabajo y en los derechos, que tenemos derecho a un descanso. Eso está dentro del Código de Derecho al Descanso, y debemos respetar esas 8 horas, los 3 8 que con tanto esfuerzo se han alcanzado. Muchas gracias por escucharme, y muy, muy contenta de siempre estar aquí escuchando esas mujeres que hablan tan sabiamente. Susana, Liliana Vega. Sí, buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Liliana Vega, soy miembro de la Junta Directiva de Azonal Judicial, y mi aporte es hacer una sugerencia respetuosa respecto a los puntos que se pudieran incluir en la discusión, en los debates que se surten con ocasión de la aprobación de los proyectos de ley que tienden a reglamentar el trabajo en casa, para imponer a los empleadores la obligación de la adaptación de sus labores al trabajo virtual. Porque en la experiencia que yo llevo de haber pasado de trabajo presencial en los despachos judiciales al trabajo virtual, es que muchos nominadores o jefes de despacho no tuvieron en cuenta los cambios que se suscitaron en la dinámica del trabajo con ocasión de la virtualidad, que no es lo mismo resolver. ¿Se te fue el audio, Liliana? En el que se cuenta con el expediente físico, a tener que desconcentrar el despacho y trasladar los elementos de trabajo a otros sitios, y tener que confiar y delegar funciones en un equipo. La supervisión se hace más dispendiosa, y el proceso de producción judicial también. Si uno tiene en cuenta esa necesidad de adaptarse al trabajo virtual, pues obviamente las jornadas de trabajo se reducen, se le permite a los trabajadores el descanso, pero también hay una necesidad de imponer a los empleadores la obligación de dosificar razonablemente las cargas laborales.
porque deben tener en cuenta que todo el mundo productivo entró en un proceso de ralentización derivado precisamente de las dificultades de comunicación y de concentración de los centros productivos que no pueden ser desconocidos por los empleadores, porque muchas de las consecuencias que se generan por el trabajo en casa vienen derivadas de del recargo excesivo de las cargas laborales y de pretender mantener procesos productivos a ritmos constantes cuando las circunstancias no dan para eso. Entonces, hay necesidad de dosificar las cargas laborales y hacer una reingeniería de los procesos productivos adaptándolos al nuevo mecanismo de trabajo virtual y no pretender que los equipos y que los procesos productivos que desarrollan los trabajadores puedan mantenerse al mismo nivel que se desarrollaban cuando las labores se desarrollaban de manera personal o presencial. Esa es mi aporte y les agradezco muchísimo la invitación, muy amables. Gracias, Gracias, Ligia. Y con esto cierro, compañeros. Le doy la palabra a nuestra directora. 3 comentarios rápidos. El primero con relación a lo que decía la compañera de los hogares de bienestar familiar. Me hizo recordar que, en efecto, en la discusión de otorgar los implementos de trabajo, incluyendo el auxilio de conectividad, pues es que no podemos mirar de la misma medida, no podemos cortar con la misma tijera todo, y entonces 29,000 pesos para todo el mundo, sin tener en cuenta que hay localidades, regiones, municipios, veredas, donde no coge igual la conectividad, necesitamos un poco más de banda, un poco menos, y eso también genera valores diferenciales. Eso es un tema muy importante que el Congreso debería tener en cuenta. Lo segundo, con respecto a lo que decía Susana, por ahí te escribí por interno, sería excelente poder tener tu artículo para citarlo en el concepto que vamos a emitir por el tema del proyecto de ley. Ahí te estaba escribiendo por interno. En efecto, creo que estamos recogiendo precisamente en este concepto unas menciones muy específicas sobre el tema de salud mental y sobre el tema bueno, no soy especialista en el campo, pero sobre todo el tema de enfermedades musculares, que han sido 2 de las grandes enfermedades derivadas de todo el tema y la situación de trabajo en casa, y que nuevamente no se recoge realmente en lo absoluto en estos proyectos de ley. También vamos a hacer mención de eso, en efecto, Susana. Y lo último, con respecto a lo que decía la compañera Lina, tal cual, el artículo 5 del proyecto de ley es el que trata de abordar el tema, pero realmente no lo dice, habla como de las funciones en el lugar de trabajo, que se mantengan las mismas, pero lo deja tan gaseoso que da lugar a que pase lo que tú estás explicando, donde en efecto no son las mismas cargas laborales porque no estamos igual en materia de productividad, pero además tampoco son los mismos contextos, como bien explica la compañera Liliana, razón por la cual en ese artículo 5 agregamos unas sugerencias al Congreso de la República en materia de redacción del artículo para tener en cuenta algo como lo que tú mencionas, pero con los elementos que nos has aportado vamos a hacer otras precisiones. Muchas gracias a ustedes y a todos los que participaron. Créanme que no solamente nosotros sabemos, ustedes me han dado puntos fundamentales para agregar ahorita a este concepto. Esperamos pues seguir conversando este tema con ustedes acá o en otros espacios que nos quieran invitar en sus sindicatos, en sus regiones. Estamos pues muy atentas. Gracias, Ligia, te entrego la palabra. Muchísimas gracias a todos y todas por estos aportes. Esa es la idea, que establezcamos conversatorios amplios como los que hicieron hoy Yolanda, Ailén, Liliana y Susana. Yo creo que todo eso nos hace muy bien para comprender de verdad los retos que nos deparan hoy este mundo laboral que nos queda tan difícil. Los esperamos el 6 de abril. Les vamos a dar una semana de vacaciones. Eso con el fin de que seamos coherentes pues con el receso de esta Semana Santa y que podamos descansar, porque de verdad esa es una de las condiciones que hemos observado. Y bueno, entonces una feliz tarde, que vayan, es hora de almorzar, de descansar otro poquitico, y muchísimas gracias. Feliz tarde para todos y todas. Hasta luego. Hasta luego, Ligia. Muchas gracias. Bueno, compañera Susana, acabo de dejar mi correo por si me puede regalar el artículo y escribir para intercambiar nuestros números. Y Lina también. O quien nos quiera enviar aportes, acabo de dejar mi correo. Muchas gracias. Gracias, Ligia. A todos que estén. Gracias.